sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4. Gracias una vez más por aceptar que estemos ahí con ustedes. Sus hogares no solo nos escuchan, sino también nos ven a través de este programa. Pues el día de hoy es evidente que todos los guatemaltecos estamos siendo testigos de la tormenta tropical Julia, que ha ocasionado ya severos daños, sobre todo pérdidas, que es lo más lamentable, pérdidas de vidas humanas, pérdidas materiales. Las víctimas se pueden contabilizar dentro de unos días. Ahorita hay una emergencia, ya hay un estado de calamidad que el gobierno ha decidido decretar. Y para hablar sobre esta situación, pues me acompaña el doctor Paris Rivera. Él es meteorólogo y está al servicio, trabaja en el Servicio Meteorológico de Guatemala. También me acompaña Elvis Caballeros. Él es investigador académico del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Rafael Landívar. Son dos expertos que el propósito de invitarlos es no solo por sus amplios conocimientos, sino también tener la oportunidad de tratar de comprender estos fenómenos que cada año se presentan en la región, donde a pesar de tener previsiones de lo que puede ocurrir, a veces los gobiernos no están preparados, no hay una prevención, no hay medidas que mitiguen, pero para eso están ellos, para que nos expliquen. Yo empezaría con el doctor Rivera, agradeciendo primero haber aceptado esta charla con él, y quisiera preguntarle, para que nuestras audiencias también aprendamos, tanto ellos como yo, ¿por qué este mes, entre octubre, noviembre, se producen estos huracanes que terminan convirtiéndose en nuestra región en tormentas tropicales? Doctor Rivera. Gracias, un gusto saludarles, muy contento de estar con ustedes y compartirles algo de lo poco que nosotros conocemos del tema. Justamente estos ciclones se forman durante mayo a noviembre porque la región tropical del mundo queda más directamente proyectada hacia la radiación del sol, generando entonces mayor calentamiento en el océano. Este es un ingrediente para que se formen estos sistemas. A su vez, gracias a esa circulación, la circulación de los vientos alisios, y aunado a ese calentamiento por la radiación del sol, favorece que se formen núcleos de baja presión que, en combinación con otros fenómenos como ondas del este, frentes, zona de convergencia, genera bastante este tipo de ciclones. Entonces es algo climático, ocurre todos los años. Lo que varía en ocasiones son la cantidad de estos ciclones, su intensidad y su trayecto. Gracias. Solo voy a continuar con usted. Estos se originan siempre en los océanos, ¿verdad? Y después llegan al continente. Así es. Justamente el combustible de estos ciclones es el agua, y esta la ganan de los océanos, ya sea el océano Atlántico o el océano Pacífico. Se van fortaleciendo, generan circulación, un centro de vorticidad fuerte. Cuando entran a territorio, tienden a debilitarse. ¿Por qué? Porque ya no tienen el mismo contenido de humedad que están absorbiendo de los océanos. Por eso, generalmente, cuando entran a territorio de algún país, baja su intensidad. En ocasiones, no tanto, porque van paralelo a las costas, todavía siguen absorbiendo humedad y pueden causar muchos daños. Pero si se adentran, como en el caso actual de Julia, que entró a Guatemala como prácticamente tormenta, depresión, actualmente ya es un remanente, ya es considerado un remanente, o sea, ya bajó su categoría de depresión a solo un remanente de lo que fue la tormenta Julia. Sin embargo, seguirá favoreciendo a que se presenten lluvias importantes en todo el territorio. Gracias, doctor. Licenciado Caballeros, los guatemaltecos
pues es un país muy agrícola. Siempre estamos entre los extremos, entre la falta de lluvia y el exceso de lluvia. ¿Qué ocurre con sembrados y con ganado, con todo lo que es la subsistencia en el interior del país para miles de familias cuando se presentan estas tormentas tropicales como la que estamos sufriendo el día de hoy? Muchas gracias, a Haroldo. Y es una pregunta, la verdad, muy interesante. Justamente el impacto que estos fenómenos provocan en los medios de vida de las personas o en, pues dicho de otra forma, en las áreas que estas personas tienen para poder producir alimento, para poder generar bienes que les permitan adquirir alimento, son las más dañadas. Esto tiene muchas connotaciones, pero una de las más marcadas podríamos entenderla desde el punto de vista de una especie de desordenamiento que existe. Cuando no se tienen planes, por ejemplo, desde un estado que permitan ordenar de forma territorial a ciertas actividades según algunas características topográficas, demográficas, etcétera, lo que provocan picos de lluvia muy fuertes como los que estamos viviendo ahora mismo con Julia, que ya bien el doctor París decía que la categoría ha bajado. Sin embargo, en algunas regiones las lluvias efectivamente son aún intensas. Este acumulado de lluvias provoca de primera mano suelos saturados. Cuando un suelo, por ejemplo, naturalmente posee bosque, pero este bosque es desplazado para establecer algún cultivo, se genera riesgo porque la sombría protectora del suelo para evitar deslaves, para evitar derrumbes, es ese bosque. Sin embargo, ya cuando lo analizamos desde connotaciones sociales, no podemos juzgar a las personas por cuando una persona con fines alimenticios, por ejemplo, quita una cubierta forestal, porque existe necesidad de esa persona para quitar esa cubierta forestal y para hacer producir un poco de maíz o un poco de frijol, que es la dieta que tenemos nosotros los guatemaltecos. Sin embargo, esto ocasiona un ciclo complicado y muy complejo porque el hacer producir de esta forma en lugares donde no se debieran de producir hace que las personas más pobres siempre estén en una situación de vulnerabilidad bastante terrible, y quizás uno de los ejemplos más impactantes es lo que nos pasó con Nieta y Ota. Y quizás es uno de lo que mejor recordamos, por ejemplo en Campur, en Alta Verapaz, una comunidad que se llama Campur en Alta Verapaz, o el municipio de Morales en Izabal, son lugares que históricamente se han inundado, son zonas de abnegación, son zonas que siempre se han inundado. Sin embargo, el crecimiento poblacional desordenado, sin ningún tipo de control o restricción, ha hecho de que las personas que por necesidad construyen en estos espacios, porque son los únicos espacios donde tienen por construir, cuando vienen estos fenómenos, tienen todas esas consecuencias negativas y adversas que al final acaban con todo lo que tienen, y por no existir un seguimiento y control del Estado, pues vuelven a hacer lo mismo, ¿no? Vuelven a construir en el mismo lugar, vuelven a sembrar en el mismo lugar y vuelve a pasar lo mismo, ocasionando esto un ciclo que se deriva en muchísima pobreza. No, muchas gracias por la explicación. Doctor, el estudio de la meteorología ha cambiado en los últimos años. Hoy, a través de los satélites, hasta nos advierten el recorrido de estos huracanes y que luego se convierten en tormentas. A pesar de ese conocimiento que ustedes tienen, seguimos sufriendo a nivel humano y de estructuras en un país como Guatemala. ¿Qué se podría hacer para evitar, porque sabemos que todos los años se repiten estos fenómenos? Sí, justamente como bien decís, la tecnología ha avanzado, ahora tenemos más formas de observación de la atmósfera, los satélites, ahora los satélites también ya cuentan con la parte de radar, antes solo era detección de calor y ahora ya emiten ondas y pueden tener cosas más rápidas.
están también los radares en superficie, las estaciones, los modelos numéricos que nos dicen más o menos por dónde puede ir el ciclón y qué tanta intensidad puede tener. Menciono más o menos porque aún así, habiendo modelos numéricos, supercomputadoras, los pronósticos suelen fallar. En este caso de Julia, no es que haya fallado mucho, sino que fue variando el pronóstico. Inicialmente se había pronosticado hace varios días que iba directamente a Guatemala, después se pronosticó que iba más abajo y ahora justamente sí llegó a Guatemala, ¿verdad? Entonces los pronósticos se fallan. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues siempre hacerle caso a estos pronósticos, pero en combinación con una inversión económica en protección del país. Eso tal vez a nivel personal, pues he visto yo que en Guatemala hace falta mucho. Sí que se avisa por parte de las instituciones, los servicios meteorológicos de universidades, las instituciones de investigación divulgan ciertos avisos y conocimiento, pero donde no se toma mucha acción, ¿verdad? Eso es a nivel personal, se debería tomar más en serio lo que la parte científica propone y dice en estos temas. Licenciado Caballeros, usted hablaba de las necesidades de las poblaciones, ¿verdad? En relación a la sobrevivencia, y terminamos haciendo un poco de daño o mucho daño, depende de nuestras propias regiones, pero todo esto que está ocurriendo, que ya lo vimos, como usted bien lo ha mencionado hace unos años atrás, se vuelve a repetir. ¿Qué debería de ser, en base a su experiencia, lo que municipalidades y autoridades estatales deberían de aplicar en aquellos lugares donde continuamente se producen estas desgracias humanas y, repito, de estructuras? Sí, bueno, acá creo yo que iniciaría con un ejemplo bien interesante. Todos en algún momento hemos escuchado o hemos tenido la oportunidad de, por ejemplo, visitar Tikal. Tikal es una zona que, a pesar de no haber tenido cuidados por, podríamos decir, 1500 años, ningún tipo de mantenimiento, sigue estando de pie. Y que a partir de ello nosotros podemos entonces entender de que van a existir, en esos 2000 años que Tikal estuvo de pie, han existido un sinnúmero de fenómenos, unos más intensos seguramente que otros, pero que todos ellos han provocado en algún tipo de forma daño hacia el ambiente. Cuando yo traigo este ejemplo es justamente por la pregunta que se me hace en este momento. Es que lo que debieran de hacer las municipalidades y en sí esa estructura del Estado es planificar a largo plazo, porque si bien justamente a pesar de tener tecnología de punta y apoyo de esa tecnología satelital que nos ha permitido ahora mismo ya tener nuevos modelos, nuevas formas de predicción, etcétera, pues muy bien se sabe de que si se predice con mucho tiempo, eso no es algo acertado. Entonces, cuando nosotros entendemos que a pesar de tener toda la tecnología a disposición, tenemos que esperar, como ahora mismo está pasando con Julia, y esa como trayectoria que se tenía y esas pequeñas variaciones que se tienen, las municipalidades puntualmente, el gobierno lo que tendría que hacer es de primera mano exigir lo que ya tenemos, pero que no se exige, que son planes de ordenamiento territorial. Cuando una ciudad, un territorio específico, un país cuenta con planes de ordenamiento territorial, hay zonas en las que se debe prohibir cualquier tipo de desarrollo de actividad, especialmente cuando estamos hablando de construir viviendas habitacionales, porque sabemos que esas zonas son de alto riesgo, de que se deben de implementar ya sea algo que se denomina algo muy barato para un país que no contara con nada de presupuesto. Hay algo muy barato que se denomina medidas de adaptación basadas en ecosistemas. Esto es básicamente
el poder hacer que la ciencia entienda lo que tradicionalmente y consuetudinariamente y las prácticas ancestrales han venido realizando, que es esa incorporación de prácticas que ayudan a proteger sobre todo los medios de vida. Entonces, digamos que tenemos varias escalas. Una muy importante es desde el Estado y pues desde ese órgano municipal para poder establecer esos planes de ordenamiento territorial en las que se permita preparar a las personas, explicar a las personas, educar a las personas, y pues luego de ello, con bajos presupuestos se pueden establecer estas medidas de adaptación que son bastante sencillas. Por ejemplo, podrían ser sistemas silvopastoriles, pues ejemplos bastante sencillos de medidas que permiten garantizar menos escorrentía, menos pérdida de suelo, menos exposición al riesgo, pero que son acciones muy básicas que a las municipalidades se les debieran exigir por justamente esto que se mencionaba al inicio. El problema acá es que hablamos siempre en fenómenos de estos, estamos hablando de pérdidas de vidas humanas, algo que no tendría que ser así. Cuando vemos a la gestión del riesgo, por ejemplo, como un tema preventivo y no un tema reactivo. Doctor, el clima ha cambiado. Si uno recuerda cuando éramos niños y hacemos esa mirada hacia la actualidad, hoy llueve más, hablamos de mayores destrucciones. ¿Qué tanto esto es por el calentamiento global? Bien, sí que han cambiado algunas condiciones de hace varios años y justamente se detecta con la elevación de la temperatura. En Guatemala se estima que tenemos tal vez 0.75 grados más que hace 40 años o un poquito más. En algunos lugares del mundo se cree que ya se tiene 1 grado por encima. Y esto se debe, o se estima que se debe al cambio de uso de suelo en muchos lugares en el mundo y también a las emisiones de gases de efecto invernadero que emiten muchas actividades industriales. Resulta que a la hora de que estos gases llegan a la atmósfera, intervienen en esa capa que protege a la Tierra. El Sol irradia, manda su calor a la Tierra y lo traspasa a través de onda corta y traspasa bastante bien la atmósfera. La Tierra se calienta y esta la regresa al espacio con longitud de onda larga. Lo que traspasa la onda corta no es lo mismo que la onda larga, por lo tanto se queda retenido en la atmósfera y eso es lo que permite la vida en nuestro planeta. Pero al haber más partículas en suspensión, es decir, estas emisiones, ese calentamiento queda retenido mucho más tiempo, generando entonces un aumento en la temperatura. Al interactuar este aumento de temperatura con los procesos hidrológicos, las nubes, la humedad, hace que estos procesos convectivos, este calentamiento que forma una nube y la eleva hasta niveles altos de la atmósfera, sea más rápido. Y que sea más rápido, pues entonces constituye que la precipitación va a ser más rápida. Y al ser más rápida puede llegar a ser más intensa. Y eso sí que lo hemos experimentado en Guatemala. Hemos experimentado cambios en la distribución temporal y espacial de la lluvia. Ahorita los mayos han sido relativamente más bajos que la parte climática. Y justamente los octubres también han variado un poquito. Septiembre está mucho más elevado que otros septiembres de otros años. Por supuesto que el promedio prácticamente nunca se presenta, ¿verdad? Pero con esas medias son los que trabajamos los climatólogos y meteorólogos. Aunado a estos cambios de temperatura y precipitación, la población, y déjenme acotar un poquito este tema que estaban hablando antes, la población debería tener sistemas de alerta temprana, estar preparados para estos incidentes que vienen. Y no solo prevención, sino también previsión. En dado caso que tenga el problema encima, ¿qué voy a hacer? Y a esto se añade otra cosa muy importante, ¿verdad? La parte de que no nos gusta hablar mucho, pero es importante, la parte de corrupción en el país. El dinero que tiene que ser invertido en las alcaldías
para drenajes, para limpieza, las basuras, todo eso no se ve. Y entonces después vienen las repercusiones. Bueno, están ustedes escuchando a dos expertos, al doctor Rivera del Servicio Meteorológico de Guatemala, al licenciado Caballeros. Él es un investigador académico del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambientales de la Universidad Rafael Landívar. Yo lo que les quiero decir a ustedes que nos ven y que nos escuchan es entender que estos fenómenos naturales que se presentan cada año y con más intensidad debido a veces a la propia responsabilidad de los seres humanos, en el sentido de que hemos ido perdiendo el cuidado de estos mismos recursos naturales. Hay destrucción de bosques, hay utilización de grandes extensiones de tierra con nuevos monocultivos como es la palma africana, el desvío de ríos, la contaminación de lagos, la contaminación de los mismos mares. Estamos contribuyendo como seres humanos a la destrucción de lo que deberíamos de cuidar. La intención de este programa es que a través de los expertos aprendamos y que no estemos culpando a la lluvia o culpando a la basura, sino que dirijamos la vista hacia aquellos responsables de saquear los recursos del Estado para su propio beneficio, sin importarles la vida del resto de ciudadanos. Licenciado Caballeros, ahorita estamos con la preocupación de ver los efectos, la pérdida de vidas humanas, el crecimiento de los ríos, el desbordamiento, hay inundaciones. Hoy en la mañana ya hablamos de 5 personas que murieron soterradas. Y el número podría aumentar en cuanto a daños físicos y materiales, pero yo quería preguntarle, estos fenómenos luego al pasar, ¿qué tanto daño le provocan a la agricultura, a nuestros recursos naturales y al medio ambiente? O si es que le provocan daños o qué es lo que podemos esperar, mejor es la pregunta. Sí, provocan muchísimos daños. En algunos casos provocan inclusive que una familia que haya, por ejemplo, logrado tener o hubiera logrado tener una cosecha que le permitiera tener una reserva de maíz para un año venidero completo, se pierda. Van desde cuestiones así muy sencillas hasta, por ejemplo, ya cuestiones un poco más quizás técnicas, pero lamentables, es que esta cantidad de lluvia, cuando nosotros vemos esos ríos y lo que nos sorprende justamente de primera mano es la cantidad de agua que estos ríos llevan. Pero con él se llevan uno de los elementos más importantes que tiene el país, que son la riqueza de sus suelos que han sido creados a partir de muchísimos y muchísimos y cientos de años, pero que con estas lluvias ese suelo, ya por tener esos espacios de tierra libres, el suelo se está yendo de los ríos, se está yendo para los ríos y está desembocando en los mares. Entonces, esto está creando quizás en forma lenta, porque no es algo que podamos ver de hoy para mañana, pero sí en el transcurso de algunos años, mucho más riesgo en cuanto a la producción de alimentos. Entonces, ¿por qué? Porque ya no tenemos suelos tan fértiles, porque se están yendo con este tipo de acciones. Entonces, tenemos impactos negativos a toda escala. El primero es justamente eso, poner en riesgo lo que podría garantizar la alimentación de una familia completa, porque fue toda una cosecha que se puede perder. Y tenemos a largo plazo la pérdida de fertilidad de los suelos. Y pues en el medio existen otros muchos ejemplos, pero el tema es bastante delicado. No es simplemente el ver crecido un río y lo que en el momento causa ese daño, sino todo lo que en él se está yendo, que fue creado a partir de muchísimo tiempo. Doctor, yo quería preguntarle, le voy a explicar. Digamos, yo como periodista, que soy un observador y un testigo de estos dramas, que
tenemos que informar sobre lo que ocurre, que nos genera a veces frustración y hay como sentimientos encontrados entre la tristeza de ver el drama humano, pero también la cólera de observar una realidad donde un Estado se preocupa más por saquear los recursos. Pero estoy planteando desde mi punto de vista, usted como un científico, que ustedes ven desde días antes las trayectorias o la creación misma de estos huracanes, de estas tormentas, y que conocen a plenitud lo que lo origina. Cuando ven ya en la realidad un país como Guatemala, que los destrozos que se producen, ¿cuál es la reflexión que usted tiene? Y perdone que le pregunte, pero el científico también es sensible, no hay una frialdad que puede haberla, pero a nivel humano, ¿cuál es su reacción? Pues sí, por supuesto que se entristece uno al ver que nuestros hermanos, nuestra raza de bronce, es la mayor afectada cuando vienen estos problemas. Y también cierta impotencia en no poder hacer mayor cosa más que dar datos, dar análisis y que eso no fructifique mucho. Envidia también de ver otros países cercanos al nuestro, con presidentes que sí han sabido manejar aspectos de violencia o aspectos de gasolina y cosas por el estilo. Entonces sí que hay sentimientos encontrados. Uno obviamente sigue en el trabajo tratando de dar la mejor información meteorológica, climática, sobre cambio climático, que aunque sean pocas personas, pues que algo bueno les dé. Pero sí, claro que uno se siente mucho al ver los problemas en nuestro país y la gente que muere, la gente que pierde sus viviendas, pierde a sus familiares, pierde sus cultivos y después no sabe qué va a hacer en el futuro. Eso pues duele también. Doctor, ¿usted cree que un tema como el que usted domina, que el tema que usted maneja, debería de ser más informado a las poblaciones para que haya como mayor conocimiento de todo esto, de estos cambios que se están dando en el mundo en relación al calentamiento global, a cómo enfrentar huracanes? Porque como ese conocimiento de ustedes se vuelve algo específico y no sé, es una duda que me surge ahorita al escucharlo. Y sí, por supuesto, esto debería estar más diseminado, ¿verdad? Esta información. A mí me gustaría que hubieran más meteorólogos en Guatemala. Los pocos meteorólogos que estamos en la capital, deberían haber más y por lo menos unos 5 en cada departamento, y proporcionar la información de primera mano. En ocasiones, pues, se espera la información de los entes oficiales centrales y los departamentos a veces son los últimos que se enteran de qué va a pasar. Entonces, la información tiene que ser expedita, ¿verdad? Rápida. Pero eso se puede mejorar descentralizando incluso este conocimiento. Que haya más estudios de esto, que se pueda graduar uno aquí en Guatemala de meteorólogo. De hecho, no se puede graduar uno de meteorólogo aquí en Guatemala porque no hay ninguna carrera. Los meteorólogos que se han graduado, que hay en Guatemala, han estudiado en España, en Costa Rica y en otros países, y después regresan a proporcionar información. Que estas ciencias se estudien aquí, que se formen más personas y que se enteren más personas del interior de temas climáticos, meteorológicos y de cambio climático. Licenciado Caballeros, en base a su experiencia y esos contactos que usted ha tenido en el interior del país, ya hablamos de cómo afecta, digamos, un fenómeno como este, como una tormenta como la que estamos viviendo, como las que ya han pasado.
Pero ¿qué lección de positivo deberíamos de sacar para evitar que cada año estemos hablando de lo mismo? Una, creo yo, de las lecciones más importantes es la buena memoria de los habitantes. Desde el aspecto científico, nosotros, por ejemplo, podemos analizar muchos datos y recordar algunas fechas, pero quizás algo que es bien importante es cómo ese agricultor que tiene quizás, por ejemplo, una sola cuerda o media cuerda para cultivar, tiene una memoria impresionante a tal punto de que puede recordar cuáles han sido los años que más problemas en términos de producción les han dado. Porque, por ejemplo, nosotros ahora podemos decir, bueno, el agua es sinónimo de buena producción, pero no siempre es así. Cuando existen altos niveles de agua y estas aguas provocan inundaciones, las cosechas desaparecen por completo. Entonces, extrayendo esa parte de la buena memoria de los habitantes, en este tema, personas que quizás en algún momento no han tenido ningún tipo de escolaridad, por ejemplo, pero que tienen una memoria tan precisa para recordar estos eventos, a pesar de que hayan pasado con mucho tiempo de antelación, es justamente que se podría traer un fortalecimiento institucional en cuanto a temas educativos y formativos, en el que en el país ya no se vea a la persona y ya no se le inculque a la persona el poder trabajar nada más por temporadas, para fincas específicas, para cultivos específicos, sino educar a las personas para que sepan que sus capacidades son enormes a pesar de no tener ningún tipo de escolaridad, ¿no? Y que ha sido una característica histórica. Entonces, cuando el guatemalteco se apropie de eso, cuando el guatemalteco sepa y sienta que es así, porque lo es, digamos, yo he tenido varias experiencias en ese caso, creo yo que va a ser muy importante el que ese mismo guatemalteco empiece a exigir esas acciones que puedan cambiar esos destinos que están trazados a partir de esa sobreexplotación que existe en los recursos naturales. Doctor Rivera, regreso con usted. Si hipotéticamente, si usted se le pidiera que se pudiera orientar a los guatemaltecos a un nivel de prevención para que el próximo año, si tenemos una nueva tormenta tropical, los estragos fueran menores, ¿qué aconsejaría? Yo recomendaría mucho hacer inversión económica en reparación, operación y mantenimiento de alcantarillados. Las ciudades actualmente pues han colapsado los drenajes, hay taponamientos y es por la falta de mantenimiento en algunos sitios. Entonces, invertir en eso no suele ser muy interesante porque no es algo que se mire como un campo de fútbol, una cancha de básquetbol o un salón comunal. Es algo que está debajo de la tierra, es algo que no se ve, pero es muy importante. Como estamos viendo que está cambiando la precipitación, está siendo más intensa, está cayendo posiblemente la misma cantidad del mes, pongamos, pero ya no cae distribuida en 20 días, sino en 10 o en 15. Por lo tanto, los drenajes, los cauces, las cunetas, ya no soportan esa cantidad de agua. Hay que invertir en eso. Si estamos viendo que hay cambios en la precipitación, hay que ver cómo se arregla. Hay que invertir también en la protección de los cultivos de las personas a través de estructuras, caudales de alivio por si hay inundación, etcétera. Hay que trabajar también los embalses. En Guatemala llueve mucho. La cantidad de precipitación en Guatemala puede abastecer a toda Centroamérica, pero la dejamos ir. Hay que hacer embalses, hay que ver cómo se pueden manejar eso, no precisamente hacer un embalse que va a ocupar toda una comunidad y hay que sacarlos, no. Hay embalses pequeños y si todas las comunidades hacen cosas pequeñas como en otros lugares, Perú por ejemplo, se puede llegar a manejar un poquito esa
esa cantidad de agua que cae en Guatemala. Eso entre otras cosas. Yo creo que sí hace falta tener autoridades que realmente se preocupen por el bienestar de la inmensa mayoría de guatemaltecos. Esto no solo está pasando en el interior del país, pasa en la capital. Y uno escucha así que todo esto, estas inundaciones se dan por la basura. Y justificamos el drama que estamos viviendo buscando como este tipo de pretexto, ¿no? La basura podrá ser una parte, digamos, porque hay gente que tira basura en la calle, pero es lo que acaba de mencionar el doctor Rivera, las alcantarillas, que él acaba de decir algo que es una verdad absoluta, no se ven. Y los alcaldes están más preocupados en adornar, en pinturitas, en cuidar que todo se vea bonito, y lo esencial no se preocupan por ello. Licenciado Caballeros, un poco siguiendo la anterior pregunta del doctor Rivera, si a usted lo llamara ahorita el gobierno y le dice, mire, prepárame un programa de prevención para el otro año, ¿en dónde pondría usted el principal énfasis para evitar nuevas desgracias dentro de un año? Ok, sí, yo creo que atendería justamente a los principios de los sistemas de alerta temprana. Esto debe ser hacia abajo, bajo lineamientos muy específicos. Por ejemplo, no podemos tratar por igual a todos los municipios del país, porque tenemos distintos microclimas que en las últimas 24, esos microclimas hacen que en las últimas 24 horas, por ejemplo, hayamos tenido casi los 400 milímetros de lluvia en Morales y Zabal, pero apenas 30 en El Progreso. Entonces, cuando nosotros vemos eso, se analizan los datos, se comparan los modelos, podemos tener acciones muy puntuales. El simple hecho de poder dar el poder decir, bueno, si a mí como investigador y como científico me escucharan o escucharan lo que bajo la ciencia se puede analizar, es de primera mano empezar un programa para educar a las personas en un periodo de tiempo muy corto y permitir que bajo educación estas personas sean desplazadas y ubicadas en territorios donde no exista riesgos altos y no por un tema de imposición. Y esa es otra recomendación. Yo no puedo, a pesar de tener una investidura de muy alto rango, poder imponer a las personas algo que ellas deben de tomar, a pesar de que eso fuera como lo mejor, digamos, a pesar de que fuera con las mejores intenciones. Existe ya un proceso de descalificación, de desconfianza, en el que las personas, si nosotros damos recomendaciones o si el gobierno da recomendaciones, es muy difícil que las tomen. Pero si existe un proceso en donde se construya a partir de información y educación el por qué se deben de desplazar, eso es una de las primeras acciones. Otra acción muy importante, por ejemplo, es el establecimiento y construcción de edificaciones que permitan sobrevivir durante largos periodos de tiempo. Y acá traigo a colación nuevamente lo que les mencionaba de Tikal. ¿Por qué se los mencionaba? Tikal sigue estando ahí, el puente de los esclavos sigue estando ahí, y algunos puentes en el país que fueron construidos hace 80 años siguen estando. Entonces, si hay, por ejemplo, inversiones en infraestructura fuertes y no inversiones en las que cada 10 años, cada 5 años, o peor ahora, cada año haya que estar renovando, reinvirtiendo, renovando, se van a poder dirigir programas con suficiente capital en acciones que sí permita el poder establecer algunas acciones muy puntuales como reforestaciones, como prácticas de ecosistemas basadas en esos ecosistemas, para que las personas no sufran de toda esta debacle que una temporada de lluvias nos trae, porque no es algo normal.
Nosotros tenemos ejemplos de muchísimos países en los que en todos los ejemplos llueve mucho. En todos los países hay eventos meteorológicos extremos, pero no, las poblaciones no están sufriendo, no están muriendo como le está pasando a la población guatemalteca. Gracias. Doctor Rivera, yo le voy a hacer dos preguntas. La primera es, ¿por qué una tormenta tropical como Julia ha ido cambiando el rumbo? O sea, inicialmente se hacen previsiones por dónde va a tomar, pero cambia. Esa es la primera. La segunda es, ¿cuánto tiempo más va a afectar este fenómeno el territorio guatemalteco? Muy bien, voy a comenzar con la segunda. Directamente este sistema va a afectar hoy. Hasta hoy sería lo más fuerte. Mañana, a pesar de que hay remanentes de humedad, ya no va a estar la misma condición. Y durante la semana tendremos lluvia, pero ya de condiciones normales de nuestra temporada de lluvias. Por lo tanto, podría decir de que la influencia directa de este sistema ciclónico, Julia, es hoy, nada más. ¿Y cómo los meteorólogos tratan de predecir o ven por dónde se puede ir un sistema de estos? Es bastante complicado y, como mencioné antes, los modelos hacen pronóstico de trayecto y suelen fallar, aunque cada vez más son más acertados. Han ido mejorando con los años. En la atmósfera se producen masas de aire cálidas y masas de aire frías, y estas están con una dinámica de movimiento. A veces son bastante grandes, a veces son bastante pequeñas. Y eso es lo que hace que un sistema ciclónico pueda ir hacia un lado u otro. Si encuentra a su paso un sistema de baja presión, que es simplemente una masa de aire cálido, fácilmente se va por ahí. Si encuentra a su paso un sistema de alta presión, que es más pesado, más frío, no lo puede llegar a pasar y tiende a cruzar. Entonces, uno lo que trata de ubicar son esos centros de baja y alta presión y hacer una estimación de por dónde podría irse estos sistemas. En el caso de Julia, eso fue lo que pasó. Estaba el pronóstico que iba a atravesar prácticamente toda Centroamérica, desde Nicaragua, Honduras, Guatemala. Era una línea que se había proyectado hace como 3-4 días, pero resulta que en Estados Unidos se presentó un sistema de alta presión frío y fuerte y empezó a bajar hacia Centroamérica. Eso hizo que ese trayecto bajara. Actualmente vimos que bajó el pronóstico, pero luego volvió a subir. Lo interesante es de que este sistema de alta presión se movió hacia el este y al moverse al este generó un canal de baja presión en el Golfo de México. A eso se le llama una vaguada inducida, que es un canal de baja presión en altura. Y como bien sabemos, los sistemas ciclónicos buscan esos sistemas de baja presión porque ahí sí les gusta estar. Y entonces por eso hubo un desprendimiento de este sistema ciclónico Julia. Una parte se va a ir al Golfo de México y otra se va a quedar en la parte del Pacífico del mar. Más que todo eso es lo que se trata de ver para ver por dónde puede ir un ciclón de estos. Pero algo interesante, para que ustedes tengan una idea de algo análogo, algo parecido a eso, imaginemos un sistema de alta presión como que si fuera un tren súper pesado. Y el sistema ciclónico es una moto de Fórmula 1. Entonces, aunque vaya muy rápido la moto, nunca va a atravesar ese tren. El tren es demasiado pesado y demasiado fuerte, por lo tanto se desvía. En cambio, un sistema de baja presión se podría decir que es una bicicleta, ¿verdad? Y el ciclón pues puede pasar sobre ella y seguir su camino. Gracias por la explicación. Ya lo decía al principio, este programa era para que tanto ustedes como yo aprendiéramos de los expertos. Les quiero agradecer muchísimo al doctor París Rivera, él es del Servicio Meteorológico de Guatemala,
licenciado Elvis Caballeros. Él es investigador académico del Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambientes de la Universidad Rafael Landívar. Yo quisiera dejarle a ambos un breve espacio para que ustedes puedan terminar de orientar con lo que salga de sus conocimientos hacia quienes nos ven y nos escuchan. Le daría la palabra primero al licenciado Caballeros. Muchas gracias. Bueno, de primera mano, muchas gracias por el tiempo y por permitir compartir un poco de la experiencia que se ha ido adquiriendo en estos procesos de investigación. Yo creo que una de las recomendaciones que yo podría dejar y que llevarían a tener un impacto positivo es poder seguir en redes sociales, ahora que es tan común este tema de redes sociales, de múltiples fuentes de información y no solo de una, y tomarnos un tiempo para leer esta información, que sean mensajes muy breves, pero que la podamos leer o escuchar por medio de estos programas, y que a partir de ahí podamos nosotros saber que existe todo un tema preventivo, de que no esperemos de que esté inundado algo para poder sacar de ahí nuestras cosas, sino poder exigirle a las autoridades que se está formando 3 o 4 días antes un huracán, y que deben de tener un sitio al que nosotros podemos llegar o llevar también nuestras cosas. Entonces, ese sería como mi consejo muy puntual, el que nosotros aprendamos a exigir, porque las autoridades están puestas por las personas para poder buscar el bien común de nosotros mismos como personas. Entonces nosotros tenemos todo el derecho, sin ningún tipo de violencia ni nada de eso, pero sí el poder exigir que se debe de planificar y no solo actuar cuando ya el desastre está cometido. Entonces, cuando nosotros comprendamos y veamos que exigiendo las acciones están cambiando, pues creo yo que va a haber un cambio importante en la sociedad guatemalteca. Muchas gracias. Gracias. Doctor Rivera, por favor. Gracias, pues me uno a las recomendaciones del licenciado Caballeros. Es muy necesario que la población exija sus derechos, y también es muy importante que se unan y se preparen ellos mismos. A veces la ayuda nunca va a llegar. Mencionarles también de que se acercan tiempos de elecciones y hay que pensar muy bien por quién se va a votar. Cambiando un poquito de tema, agregar de que para la próxima semana se espera el paso de 2 ondas del este, lo cual permitirá que este mes de octubre continúe siendo lluvioso. Por lo tanto, los daños que ahora deja el ciclón Julia en Guatemala pueden empeorarse con simples lluvias normales de nuestra época de temporada de lluvias de Guatemala. Pues reitero mis agradecimientos a ustedes por su tiempo, por compartir sus propias experiencias y sobre todo esos conocimientos que ustedes a través del estudio, la observación, la dedicación han logrado tener. A quienes nos ven y nos escuchan, agradezco el tiempo que se dan para sintonizar este programa, que lo que intentamos acá sobre todo es llevar información, combatiendo desde este espacio la desinformación, porque un pueblo desinformado sufre más que cuando está informado y sabe cómo moverse, sabe cómo reaccionar. Y espero que quienes están hoy del otro lado se cuiden, no se expongan. Si pueden evitar el salir y quedarse en casa, hay que hacerlo. Ya nos explicó el doctor Rivera que ya mañana será un mejor día para todos. Deseo que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Hasta luego y gracias a nuestros invitados. Sin rodeos, análisis, entrevistas y opinión. Con Haroldo Sánchez, una producción de Factor 4.